amarillo. Yo conocí a un profesor que en matemática me puso un 2. Somos jugones por naturaleza. Y la naturaleza es, por supuesto, sabia. El juego es parte de la esencia y aporta a nuestro desarrollo como personas. Gracias al juego, el bebé explora el mundo y aprende sobre su entorno, sobre el otro y sobre la vida en general. Y a medida que se va desarrollando, el juego le permitirá aprender sobre su cuerpo, sobre las relaciones sociales, sobre las emociones. Pero es que, ¿a quién no le gusta jugar? ¿A quién no le gusta divertirse y pasarlo bien? ¿Por qué, si no, es habitual ver a personas mayores jugando a la petanca o al ajedrez? En educación, el juego también es básico. Y no pensemos únicamente en infantil o en el inicio de primaria. Los enfoques metodológicos basados en los juegos se pueden aplicar a cualquier nivel. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Profundizaremos en la llamada gamificación y en las claves para su éxito. Porque se puede aprender jugando, pero con la innovación no se juega, sino que tiene sus bases, como ya hemos visto en otros episodios. Nuestros expertos nos explicarán qué hay que hacer y qué no. Hablaremos de escape room, de serious game o de videojuegos. ¿Listos y listas para jugar? Me alegro. Bienvenidas, bienvenidos a Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 10. Dale al play. Gamificación y videojuegos para el aprendizaje. Uf, qué incómoda es esta ropa. No me extraña que nuestros antepasados tuvieran esas caras en las fotos. No cambio mis vaqueros por nada del mundo. Psst, calla, nos van a descubrir. Yo tampoco estoy cómoda con tanta falda y enaguas y yo qué sé. Pero es lo que hay. ¿Estás seguro de que tiene que pasar por aquí? Sí, hoy tiene que venir a la universidad. Tienes claro lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, tenemos que convencerlo de que se solidarice con los catedráticos suspendidos Sanz del Río, De Castro y Salmerón. Eso hará que le suspendan a él también y provocará su activismo en defensa de la libertad de enseñanza. Bien, mira, creo que es él, ese señor con barbas. Venga, a por él. Yo le tengo mucho cariño a una experiencia que hicimos y era con una asignatura del grado de educación infantil. Lo que planteamos en la asignatura fue con un contexto concreto, que era el final del siglo XIX, y la Institución Libre de Enseñanza, con Francisco Giner de los Ríos, hace una propuesta gamificada. Entonces lo que planteamos fue que el alumnado, pues se convirtieran en agentes del ministerio, que tuvieran que viajar justo unos días antes del alzamiento contra el decreto de la supresión de libertad de cátedra del ministro de Fomento Orobio, cuando estaba Cánovas del Castillo en el poder y demás, y lo que se planteaba eran unas pequeñas submisiones que estaban vinculadas con la Institución Libre de Enseñanza. Nosotros habíamos dado al alumnado previamente material para hacer una especie de sesión de Flip Classroom, una aula invertida, y la propuesta era establecer una carta que iría dirigida a Francisco Giner de los Ríos para que tomara conciencia de la importancia de defender ese derecho a libertad de cátedra y que acabara fundando la Institución Libre de Enseñanza. Ernesto Colomo forma parte del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Es experto en gamificación y, como hemos escuchado, pone en práctica este enfoque con mucha imaginación. En este caso, adaptando el Ministerio del Tiempo a su clase. No es el único, por cierto. Hay experiencias de gamificación con Harry Potter, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, por citar algunas de las más conocidas. ¿Pero qué es la gamificación? Un sistema de ranking. Me lo traigo al aula y utilizo un sistema de ranking porque voy puntuando a los alumnos, ¿no? Y entre ellos se genera una pequeña competición sana. Ese sería un poco el concepto definido así de manera rápida de la gamificación. Que difiere bastante, ¿no? de ludificar, ¿no? Incluso de aquellos conceptos un poco más grandes, ¿no? De incorporar videojuegos al ámbito de la educación y la formación, y es cierto que a veces hay dudas, ¿no? Pues gamificar diríamos que sería incorporar alguna mecánica clásica del juego
a un entorno en el que habitualmente pues, no se utilizan ese tipo de mecánicas, ¿no? Quien responde es otro experto en metodologías activas y concretamente en gamificación. Es Moussa Abou-Madane, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que gamificar implica incorporar la mecánica del juego, pero sin restar importancia a la formalidad o seriedad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Únicamente se le añade un ingrediente más, el entretenimiento. El juego tiene una gran virtud, que es que nos engancha muy rápido. Y aunque no esté muy bien narrado, porque hay juegos que tienen una narrativa detrás impresionante, por poquito que se trabaje la narrativa, ya el que juega se mete en el papel. Los humanos somos muy fáciles de engañar, y en nada que nos digan eres un personaje que tienes que hacer tal o tienes que conseguir tal puntuación, no nos metemos. Y que ese nos metemos, ese nos enganchamos, hay que aprovecharlo para que mediante que están en ese proceso de enganche estén aprendiendo. Y se consigue siempre. Sergio Banderas, profesor de FP del Instituto Alan Turing de Málaga, da en el clavo. A los seres humanos nos gusta jugar, bueno, a unos más que a otros. No en vano, en nuestra infancia el juego es, como decíamos, una herramienta imprescindible que permite a los más pequeños aprender habilidades de todo tipo. Curiosamente, la Real Academia de la Lengua no tiene recogido el concepto de gamificación. Este procede de la traducción al castellano de la palabra inglesa gamification y apareció por primera vez en 2008 en un blog. Así lo recoge la profesora Dolores Zambrano en la publicación Día en línea UNIA, Guía para una docencia innovadora en red, que publicamos hacia 2021 desde Innovación de la Universidad Internacional de Andalucía. El Observatorio de Palabras de la RAE, de hecho, desaconseja el uso de gamificación por ser un híbrido y resultar poco transparente semánticamente en español. Es literal. En sustitución, la RAE aconseja usar el término ludificación, pero claro, no es lo mismo gamificar que ludificar. Ludificación es darle un componente lúdico a algo tradicional, pero la gamificación es más compleja y requiere de una narrativa y de un proceso diferenciados. La gamificación conlleva un diseño muy importante por parte del docente, tocando diferentes elementos que hay que configurar, que hay que crear, plantear retos para el alumnado, distintas misiones que están compuestas por esos retos. Hablamos de ranking, de progreso, de que el alumnado puede elegir un personaje, crear un mundo donde se va desarrollando la gamificación. Entonces realmente el proceso de trabajo detrás de una gamificación es muy muy amplio para lo que después ocurre en el día del aula. Sin embargo, hablamos muchas veces de ludificación y hablamos incluso de evaluación gamificada. Y lo que hacemos realmente es dar un componente lúdico divertido a un proceso tradicional que veníamos haciendo. Hablamos, por ejemplo, de muchas veces las modas que existen los Kahoot, que totalmente beneficioso y totalmente aplicable para una realidad concreta que se puede necesitar. Pero al final no deja de ser un repaso con preguntas, es un cuestionario de repaso con un elemento de competitividad entre el alumnado. La gamificación, la clave está en ese diseño anterior del profesor, algo más complejo y de un calado mayor. Para el psicopedagogo Moussa Abou-Madane, en la gamificación, al igual que en otras metodologías activas, no hay que perder de vista el diseño instruccional. No se trata de cambiar por cambiar la forma de enseñar, sino que debe tener un impacto en cómo aprende el alumnado. Por ello, la gamificación debe sentar sus bases precisamente en la motivación y en la conexión con los intereses de nuestros estudiantes. Es decir, si no les gusta la fantasía clásica, mejor no recurramos al Señor de los Anillos, aunque adoremos a Tolkien. Hay que ir más allá de la mera motivación extrínseca del binomio esfuerzo-recompensa. Buscamos un poco pues trabajar cuestiones de contenido, ¿no? de las asignaturas desde una perspectiva en la que enganchemos con el alumnado. Tendemos un poco a diseñar ese tipo de experiencias conectando con los intereses de los aprendices, ¿no? Pues tematizamos las cosas también, ¿no? En la era de los youtubers, ¿no? Y de estas cuestiones en las que los jóvenes están ahora mismo con las que están más vinculados, ¿no? Buscamos un poco tematizarlas siempre en temas que tienen que ver con su día a día y que les sientan o que les resulten familiares, ¿no? Y buscamos un poco desde esa posición que la dinámica en sí pues sea atractiva para el alumnado y que estemos trabajando contenidos que habitualmente trabajamos desde un enfoque un poco más pausado, pues lo vean un poco desde una posición más dinámica y más atractiva para ellos. De alguna manera el alumnado se convierte eso en elemento clave del proceso y conseguimos junto con esa mayor motivación un mayor nivel de compromiso. Al final está haciendo algo que le gusta, algo que le atrae. Entonces la capacidad de compromiso respecto al proceso de aprendizaje es mucho mayor que si recurrimos pues a otros tipos de
de recursos, metodología totalmente positiva y que no tiene ningún aspecto negativo, como puede ser mejor una lección más magistral o una lectura. Al final imbuimos al alumnado en el proceso de ese mundo que hemos creado, de esa narrativa, y conseguimos esa motivación, ese compromiso. Por igual favorecemos el trabajo en grupo. Al final es un trabajo colaborativo en el cual la suma de las partes es más que el todo final, y por igual también el componente individual de competición entre alumnados, una competición sana. Beneficia el diálogo y la interacción entre alumnados, beneficia el componente emocional. Al final tiene muchísimas ventajas con sus dificultades, por supuesto. Pero gamificar, subraya Dolores Zambrano en la guía que os cité antes de la UNIA, no debe ser una decisión coyuntural. En realidad implica ampliar la visión pedagógica añadiendo a la ecuación creatividad y un uso estratégico de las tecnologías. ¿Por qué? Pues porque abusar de este tipo de enfoque puede acabar teniendo el efecto contrario. Seguro que a algunos de los que nos estáis escuchando se os viene algún ejemplo a la cabeza. Pasa mucho, aunque no es gamificación sino ludificación, en el caso de los cuestionarios tipo Kahoot en el aula. Al final la motivación pues tiene su hype, ¿no? Es la cresta de la ola, ¿no? Sube un poquito para arriba, pero cuando quemamos mucho el enfoque tiende a caer y a bajar. Desde mi posición y desde mi opinión, pues hay cosas que son gamificables y hay otras cosas que ciertamente no lo son, ¿no? Pero la idea es un poco esa, ¿no? Utilizarse enfoques metodológicos activos, diversos, con diferentes estímulos, un poco para tratar de dar ese protagonismo al alumno en la secuencia de enseñanza y aprendizaje, pero sin quemar demasiado los enfoques, porque al final el alumnado también tiende a posicionarse en esa secuencia, ¿no?, de caída de la ola, ¿no?, y pierden el interés en trabajar desde esa posición. Vamos, que utilizar procesos gamificados también tiene sus pros y sus contras. Veamos ahora cuáles serían las claves para que este y otros enfoques metodológicos similares funcionen. Por un lado, requieren un buen diseño. No es utilizar lo que está de moda, no es utilizar aquello que pueda resultar entretenido. La universidad y el aula no es una aula no es una feria, no es un parque de atracciones. Realmente es un sitio donde estamos intercambiando información, intercambiando experiencias, intercambiando aprendizaje, y donde tenemos que enriquecernos de los procesos y de la visión de los restos de compañeros. Un proceso mal diseñado o un proceso mal denominado gamificación echa por tierra trabajo bien realizado en ese sentido. Y en esto del diseño hay que orientarse al usuario y considerar también el contexto actual. Muchos alumnos y alumnas están acostumbrados a narrativas y emociones fuertes por los videojuegos. Así que plantear dinámicas de juegos más tradicionales puede que no les enganche demasiado. En fin, que hay que tenerlo en cuenta para evitar equivocarnos. Nosotros podemos hacer el mejor diseño, nosotros podemos tener la mejor intención, fasear el proceso, tener claro cuáles son los criterios que vamos a utilizar, que si no contamos con el interés y la participación del alumno, es decir, un compromiso máximo real, el barco no llega a su destino, no llega a buen puerto. Entonces, creo que el compromiso también es un elemento clave a trabajar con el alumnado antes de empezar cualquier tipo de metodología activa en el que ellos son protagonistas y son los agentes principales. ¿Y los docentes? ¿Qué necesitan? No hay sorpresas. Buena base metodológica y competencias digitales de las que ya hablamos largo y tendido en el episodio 4 de Los Innovables. El binomio, ¿no?, de tener algunas capacidades pedagógicas, ¿no?, vinculadas con el diseño instruccional, con ser capaz de programar curricularmente alguna cuestión para trabajar alguna competencia concreta, abordar algún tipo de objetivo, algún tipo de enfoque evaluativo. Se tiene que tener una serie de nociones pedagógicas que son fundamentales a la hora de diseñar este tipo de experiencias, ¿no? Alguien capacitado tecnológicamente o simplemente entiendo que podría montar una estructura, pero bastante deficiente, ¿no?, en la perspectiva de qué quieres enseñar, cómo lo vas a evaluar, cuáles son los objetivos que persigues. Hay una perspectiva pedagógica, ¿no?, que es absolutamente fundamental también, además de las estrategias digitales, ¿no?, y de competencia digital que tienes que tener para poder desarrollar este tipo de enfoques. A lo que nos acaba de contar Musa Bumadán, Ernesto Colomo añade otro elemento, el compromiso. El punto de partida tiene que ser el compromiso del docente universitario para pues implementar todo este tipo de recursos y metodologías que realmente la investigación científica dice que funciona. Se ha abierto un espacio
que quizás años atrás, cuando yo estudiaba en la universidad, no existía, sobre propuestas que sean alternativas y sobre todo sustentadas en evidencia científica. Aquí no consiste en, como he dicho antes, las cosas que están de moda aplicarlas, ¿no? Realmente vamos a utilizar cosas que son diferentes, cosas que logran captar la atención, la motivación del alumnado, pero que la ciencia dice que funciona, que influyen en el rendimiento, que mejora el proceso cognitivo. Si no, estamos entreteniendo al alumnado y creo que nuestra labor no es entretener al alumnado. Precisamente él ha tutorizado una investigación experimental para la Universidad de Córdoba sobre metodologías activas y si éstas realmente cumplen con el objetivo, es decir, si funcionan. Se hizo una propuesta de gamificación en la que el alumnado se le explicaba en qué consiste la metodología y cuáles eran los elementos que componían la misma, y una vez que se hacía esto, el alumno tenía que hacer su propia gamificación. Se establecían unas rúbricas, sabiendo cuáles son los estándares de consecución de cada una de las fases y de los elementos que se le pedían realizar, y el alumnado se realizó previamente un cuestionario antes de empezar con el proceso gamificado y justo después de terminar el mismo. Ese cuestionario ponía el foco en las percepciones del alumnado, que al final, bueno, pues no dejan de ser una interpretación subjetiva de cómo ven ellos esa realidad, esa estrategia metodológica, pero que nos aporta información también de carácter valioso. Se les preguntaba por cuestiones, por la capacidad de mejorar la comunicación que establecía la gamificación, es decir, el diálogo, la colaboración, por aspectos intelectuales, como podía ser la capacidad de atención, la motivación, o pedagógicos, como los propios procesos, el desarrollo de competencias digitales, etc. Gracias a la implementación, no solamente explica la gamificación de una forma gamificada, sino de hacer el propio proceso gamificado, valga la redundancia, el alumnado estableció una mejora significativa en esas percepciones sobre las 3 dimensiones de análisis, la comunicativa, la intelectual y la pedagógica. Sobre el ámbito universitario, nuestro innovable malagueño anima a los docentes de las facultades de educación y también de otras a idear procesos de gamificación con sus propios estudiantes. Si un docente sale con el concepto claro de gamificación, pero nunca ha hecho una gamificación, podrá tener muchos más obstáculos para realizarla en el día de mañana. Entonces, una de las claves del proceso es que aquello que enseñamos, el alumno se convierta en parte del proceso. Entonces, cuando trabajamos con gamificaciones, aparte de hacer nosotros procesos gamificados, le hacemos que creen sus propias gamificaciones. Entonces, en ese proceso de ensayo-error vamos a tener mucho más conocimientos claros de la metodología y del proceso y podemos garantizar, no garantizar seguro, pero de alguna forma salvaguardar una mayor tasa de éxito en su aplicación futura que si no lo hacemos de esa manera. Y no solo anima a practicar la gamificación en el aula, sino que apuesta por la colaboración entre docentes e incluso entre departamentos. Quedan otras 2 preguntas sobre gamificación. Primera pregunta, ¿cómo se evalúa? Ernesto Colomo es claro. Hay que huir de una evaluación sumativa y quedarse con una formativa, basada en rúbricas y por fases. Lo bueno de la evaluación formativa es que es un proceso continuo de feedback en distintas fases y momentos. Entonces, el poder obtener feedback constante sobre qué estamos haciendo, si lo estamos enfocando de forma correcta, si conseguimos lograr vincular la gamificación con los contenidos que los que vamos a trabajar, etcétera, son los elementos clave. En mi caso particular, no voy a decir que soy un apasionado, un amante, porque queda un poco banal, pero sí que creo que la rúbrica es un elemento que permite poner las cartas sobre la mesa. Si yo al alumnado le digo cuáles son las reglas del juego y estos son los criterios que vamos a trabajar, estos son los estándares de consecución, y el alumno sabe desde el primer momento qué se espera de él y qué tiene que hacer para lograr el máximo, mi experiencia personal en la universidad es que el alumnado obtiene mucho mejores resultados, si sabe realmente con las cartas de juego con las que va a jugar. Y segunda pregunta, ¿funciona la gamificación en entornos híbridos o directamente virtuales? Musa Bumadán asegura que sí. Porque al final, como decíamos, además de aumentar, ¿no?, la motivación, consigues también que estén trabajando desde una posición en la que no es solo una formación en línea en la que un busto parlante te cuenta cosas, ¿no?, sino que tú eres el que tiene que participar en la resolución de diferentes retos, ¿no?, donde tienes que poner en juego una serie de habilidades. Y eso al final pues es mucho más dinámico, ¿no?, que el clásico e-learning, ¿no?, que viene o venimos explotando con mucha fuerza, sobre todo después de la pandemia. Eso sí, el proceso de diseño, fundamental en cualquier gamificación, es más vital si cabe en entornos virtuales, como puntualiza Ernesto Colomo. Al final lo que hay que tener en cuenta son los factores diferenciales. Un proceso formativo online no es igual que un presencial. Entonces, las características del propio alumnado, el propio medio en que se va a desenvolver, son elementos que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño. Pero no hay ninguna dificultad para hacer procesos gamificados en contextos online, híbrido, presencial.
Al final, si se tiene clara la temática, si se plantean bien los retos en misión, los sistemas de progresión y se plantea una actividad con sentido, son totalmente aplicables en cualquier contexto. Según nuestro Innovable, se puede aplicar a cualquier etapa educativa y en cualquier contexto educativo, siempre que se parta de las bases que ya hemos ido desgranando. Pero demos un paso más en nuestro tablero. Los procesos gamificados se pueden desarrollar con distintas estrategias. Una de ellas son los llamados escape room. Hace años era, digamos, la estrategia estrella. Un escape room consiste en enfrentar a un grupo de alumnos a una situación imaginaria de encierro. Para salir de la habitación, tienen que resolver una serie de pruebas relacionadas con lo que estén estudiando en ese momento. Aprendizaje basado en retos que hay, en definitiva, que resolver de forma colaborativa, podríamos decir, y ludificada. Para Ernesto Colomo es un juego, entre comillas, que ayuda al pensamiento crítico y al trabajo en equipo. Es decir, se plantea una serie de circunstancias, una serie de pruebas que hay que superar para poder salir de una habitación de escape, como hemos comentado, o de cualquier otra situación que le planteemos. Entonces el escape room conlleva el desarrollar el pensamiento tanto crítico como abstracto, es decir, ser capaz de alejarse de la realidad, del momento concreto y tener otra visión sobre lo que estamos enfrentando, porque muchas veces esas pistas, esas conexiones que hay que realizar tienen que hacernos sacar un poco del momento presente. Creo que es un elemento muy enriquecedor a nivel colaborativo. Al final, normalmente, salvo que planteemos un escape room individual, normalmente siempre se trabaja por equipo. Es una situación de estrés, de límite, en el que llevamos al alumnado en que tengan que dar cada uno de ellos lo mejor de sí mismo y que la suma de todos ellos sean los que nos permitan superar el reto. Entonces, al final genera un contexto de diversión, de implicación del alumnado y también de esa colaboración y cooperación que es tan necesaria. Por la propia definición de escapar de una habitación, suele ser una actividad presencial. Pero claro, en educación todo termina adaptándose al contexto. Un contexto cada vez más híbrido y con nuevas necesidades formativas. Así, hay proyectos basados en la idea de escape room muy interesantes para alfabetizar y enganchar a los más jóvenes. Es el caso, por citar alguno, del que desarrolló Maldita en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Sonsoles López nos contaba que el objetivo de este proyecto era luchar contra la desinformación en uno de los webinars que impartimos en 2022 sobre esta materia. Y sí, existe una variante online del escape room, llamada Breakout. Musa Bumadan nos lo explica. Los breakout pues están un poco más orientados a esa parte digital, ¿no? entorno digital, en el que pues, después de una secuencia, ¿no? y de resolver una serie de retos vas recogiendo pistas que te permitan al final abrir un maletín o abrir un candado. Entonces, en ese espacio más digital, en esa posición más de fomento de las competencias digitales, hemos hecho alguna que otra experiencia en las que los propios profesores hemos diseñado recursos que nuestros alumnos han tenido que trabajar con ellos, cuestiones de didáctica, ¿no? Porque al final las materias en las que trabajamos tienen que ver con la formación inicial del docente, ¿no? Por lo tanto, enmarcados en esa posición, ¿no? de cómo el alumno que pasa por aquí aprende a diseñar recursos. Hemos diseñado nosotros algunos recursos también como detonante inicial para engancharles. Y bueno, al final tiene que ver también bastante con la gamificación, ¿no? Porque estamos incorporando mecánicas de juegos a entornos en los que habitualmente no los solemos emplear, ¿no? Y los breakouts, en el fondo, pues además de la motivación, que es algo que decíamos que viene intrínseco, ¿no? En cualquier enfoque gamificado, lo que conseguimos también pues, es que los alumnados se lleven de aquí herramientas y estrategias de diseño de recursos multimedia. Mi pasión por videojuego viene desde que yo era adolescente, era niño, que me gustaban los videojuegos y de hecho yo creo que es la culpable de que hoy día sea informático, porque quería saber cómo estaba eso hecho, ¿no? Entonces ya ahí vi yo que... A Sergio Banderas lo oímos hace unos minutos hablando del juego. Yo después he estado muchos años de profesor de programación y me daba cuenta de que sí, que hacía unos proyectos buenísimos, pero le faltaba ese punto de creatividad, le faltaba ese punto de ilusión en el alumno, porque hacíamos un gestor de clientes y proveedores con facturación, no sé, lo hacían perfecto, pero era muy difícil salirse de las posibilidades de ese proyecto. Hacían cosas, alguno que otro se salía de lo que le estaba estipulado, lo estaba definido, pero
era muy serio. Entonces ya he decidido yo ahí, de hace unos 6 o 7 años, empezar con las mismas tecnologías que se hacían esos proyectos, que también los teníamos que hacer porque eran obligatorios, pero 2 o 3 meses al año le dedicábamos a hacer mini videojuegos. Como os he comentado, es profesor de formación profesional y lleva 18 años dando clases en el Alan Turing. Antes estuvo en la empresa privada trabajando en informática, pero el gusanillo de la educación le picó pronto. Porque si hablamos de introducir elementos del juego en la enseñanza y lo combinamos con las tecnologías, al final llegamos al uso de los videojuegos en educación. Serious Games, videojuegos creados ad hoc con una finalidad educativa, formativa, son o fueron una de las grandes tendencias quizás en algunos años antes, ¿no? En la actualidad tenemos otras cuestiones, ¿no? En el ámbito de la tecnología que nos están a las que estamos prestando atención. Pero la realidad detrás de ese videojuego es que las personas, por naturaleza básica, ¿no? Al final nos sentimos atraídos, ¿no? Jugar está en nuestra infancia y porque al final el sistema nos tiende a llevar a situaciones en las que a veces pues, estigmatizamos el juego conforme vamos creciendo, ¿no? Y la realidad es que no, todos al final llevamos un niño dentro y si nos retan a jugar, terminamos jugando y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Lo cierto es que incluso los videojuegos violentos pueden acabar enseñando algo, lo cual, ojo, no implica que él los defienda ni yo tampoco. Daphne Bavillier, una de las grandes investigadoras de este ámbito, demostró que los adolescentes que jugaban este tipo de videojuegos desarrollan habilidades visoespaciales que no tienen los que no lo hacen. Precisamente un estudio publicado recientemente en la revista Education Science y realizado por investigadores de la Autónoma ha demostrado cómo el videojuego Papers, Please introduce una activación moral en sus jugadores. Los jugadores asumen el papel de inspector de aduanas en un país totalitario y deben decidir quién puede pasar y quién no. Según este estudio, los jugadores eran más empáticos con aquellos personajes discriminados. No obstante, la dinámica del juego penaliza decisiones éticas en favor de actitudes más pragmáticas. Sergio Banderas nos cuenta que hay videojuegos clásicos como Assassin's Creed que han sido adaptados a la educación. Este videojuego te hace visitar Roma. Vas aprendiendo y es mejor que un libro, dice Sergio. Hace poco coincidí con él, en la edición 2024 de TEDx Málaga. En la anterior, en la de 2022, fue ponente precisamente con una charla muy interesante sobre creación de videojuegos como recurso educativo. Ya estáis tardando en buscarla en YouTube. Según su experiencia, los videojuegos fomentan la creatividad, la idea de aprender a aprender, la ilusión, la motivación o el trabajo en equipo. Los requisitos para crear un videojuego es contar con un equipo y contar con las mínimas disciplinas, pero como decíamos, te puede unir a crear un videojuego con alguien que tenga otra disciplina y aportar tu parte, por ejemplo, diseño gráfico, la parte de arte 2D, si el juego 2D o 3D, siempre normalmente los distinguimos, si tiene la parte 2D, tiene muchas partes que se pueden hacer en el videojuego, creación de personaje, animación, toda la parte de la interfaz de usuario. Si es 3D, pues ya tiene modelado 3D, animación 3D, sonido, narrativa, prueba, programación. Entonces, formar parte de un equipo, aprender esa técnica y unirte a un equipo y se pueden hacer cosas muy, muy divertidas. Hoy en día, Sergio Banderas da clases en un máster de FP en videojuegos que él mismo diseñó con el Ministerio y que hoy es oficial. A lo largo de su carrera, Sergio ha desarrollado diversos proyectos educativos basados en los videojuegos. Nos paramos en 2. El primero, uno intergeneracional en el que participaron sus estudiantes de FP y niños y niñas de primaria. Y entonces durante 2 años hicimos 2 proyectos internivelares e intercentros de creación de videojuegos, que fueron muy enriquecedores por ambas partes. ¿Qué resultados tuvimos de ahí? Pues los niños de primaria aprendieron muchas competencias digitales que ni se imaginaban que podían llegar, de diseño gráfico de personajes, e incluso también narrativa, no solo de videojuegos, creación de música, y los alumnos de FP pues también hicieron un proyecto de más envergadura y también hicieron programación más avanzada porque tenían que hacer ya cosas más avanzadas. En definitiva, se llega mucho más con un videojuego porque es un gancho y ellos están creando sus propias historias y al final es un motor de desarrollo. Y otro, hace 2 años, es un proyecto de carácter social gracias al cual
han logrado llevar los videojuegos a un pueblo malagueño de 400 habitantes. Fuimos allí hay un centro de innovación social en Benarrabá, no sé si lo conocéis, que es un mini polo, le decimos, porque está hermanado con el polo, y nos invitaron allí 3 días, a través de Diputación, nos invitaron a todos los alumnos, el alojamiento, el autobús, el transporte, la comida, y nos fuimos allí como si fuéramos una empresa de videojuegos con todos los alumnos. Montamos allí el edificio ese, lo inundamos entero. Y fue una experiencia muy chula porque venían colegios, venían los mismos del pueblo, y allí terminamos el videojuego que estábamos haciendo sobre Benarrabá, que era un juego de misterio en primera persona, y fue una experiencia social porque acercó las nuevas tecnologías a zonas muy rurales, porque aunque la costa esté hoy día, hombre, Málaga no es tan rural, pero sí es rural, es un pueblo de 400 en mitad de la montaña, que había niños que nunca habían, bueno, y ellos pensaban que estaban viendo una empresa real de videojuegos. Sergio Banderas es un apasionado de los videojuegos y se le nota, pero es que además cree que hay que despejar el estereotipo de que los videojuegos implican únicamente juegos donde matar, como él dice, marcianitos. Son profesionales cualificados y demandados para los más diversos sectores. De hecho, nuestros alumnos ahora mismo que van a empezar las prácticas en un par de meses van a trabajar en estudios de arquitectura, van a trabajar en una consultora. ¿Por qué? Porque van a hacer aplicaciones de realidad virtual, que lo que hay debajo es crear un mundo, un espacio 3D, crear todos los modelos, crear la interacción, y todo eso es lo mismo que se hace en un videojuego. Las mismas tecnologías, los mismos motores de videojuegos, las mismas herramientas de modelado. Entonces las posibilidades son infinitas. Como hemos visto, los videojuegos en educación tienen muchas posibilidades, incluyendo la innovación social. Musa Boumadam pertenece al equipo de Melchor Gómez, a quien ya os presenté en el episodio sobre inteligencia artificial. Desde la Universidad Autónoma de Madrid participan ambos precisamente en el desarrollo de un videojuego para ayudar a jóvenes en su inserción laboral. Vimos muy oportuno, ¿no?, que justo esa población, ¿no?, ese target, pues que es un target de 16, 17 años, 15 años, ¿no?, tienden a estar bastante habituados, ¿no?, a desenvolverse con los videojuegos. Son personas que en el sistema educativo normalmente se encuentran bastante rezagados, ¿no?, muy poco comprometidos y poco motivados. Por lo tanto, desde la posición de fundamentación básica del proyecto entendimos que el uso, ¿no?, de un videojuego serio podía aportar mucho valor, ¿no?, porque conseguiríamos conectar con ellos, ¿no? Yo creo que ahí ese es un claro ejemplo, ¿no?, de uso de este tipo de enfoque de manera pertinente. Pero también nos pasa lo mismo que con la gamificación, no es útil para cualquier planteamiento. En formato RPG, muy atrayente, un formato que conoce el alumnado porque tiene entre 14 y 18 años, con lo cual es un tipo de modalidad de juego que conocen muy bien, con personajes lo más adaptados a sus condiciones, a sus apariencias físicas para serle más atrayente y que puedan ver cómo funciona, cómo no funciona, que puedan sentirse representados por el videojuego, y a través de ahí irán pasando por escenarios, dialogando con gente para ver cómo interactuar con las personas, para que ellos vayan teniendo contacto con la vida real. Roberto Soto es profesor de la Universidad de Valladolid y también forma parte de este proyecto europeo denominado Empleo Game. Este proyecto se podría catalogar dentro de los juegos serios que citó antes Musa Boumadam, los llamados Serious Game, que tienen una aplicabilidad educativa utilizando temas transversales, sociales, etc. Curiosamente, la táctica de Sergio Banderas con respecto a ellos es muy llamativa. Anima a sus alumnos a que jueguen a sus videojuegos todas las semanas porque todo lo que aprenden luego lo tienen que aplicar en un proyecto final, digamos, serio. Una anécdota que siempre cuento, que yo a mis alumnos les pido como tarea que jueguen. Y la gente dice, ¿eso cómo va a ser? ¿Qué le pides que juegue? Digo, por supuesto, cada vez que empezamos un proyecto tenéis que jugar durante una semana a juegos de este género. ¿Por qué? Porque aprenden un montón, pero después me lo tienen que analizar. Tienen que presentarme a qué juego han jugado y me cuenten la gamificación que existe ahí. El sistema de puntuación, los personajes, la narrativa, las mecánicas, todo lo que existe. De esa manera, cuando ellos hacen su proyecto, ya los referentes lo tienen escritos. No solo les suenan de ideas. Y eso sirve muy bien. Y claro, entonces lo que estaba comentando es que cuando le doy libertad de hacer proyectos, tiran de sus grandes referentes, que son todos los juegos que llevan jugando años y años. Pero por eso ahí tenemos que hacer nosotros un trabajo, decirle, no, pero ahora vamos a hacer un proyecto de juego serio, de que tenga una aplicabilidad concreta, educativa. Por su parte, Ernesto Colomo les ve sentido porque aportan información clave de temas importantes. Por ejemplo,
Él ve muchas posibilidades a este tipo de juegos serios para los estudiantes de nuevo acceso. ¿No sería fantástico que para conocer cómo funciona su nueva institución educativa pudieran navegar por el campus virtual como si de un juego de plataforma se tratara? Por ejemplo, una cosa que se podría de alguna forma vincular con esos procesos Serious Game, es decir, que al final hubiera un pequeño avatar con pequeños retos en el que el alumnado, por ejemplo, al llegar a la facultad le explicara cómo funciona el campus virtual, cómo editar el perfil, cómo subir las fotos, dónde extraer la asignatura, cómo hacer una entrega, cosas que el propio profesorado da por hecho cuando empieza la asignatura y el alumnado nadie le explica cómo funcionan esas cuestiones. Entonces los Serious Game al final lo que nos traslada sobre todo es la posibilidad de aprender una información de un carácter más teórico, pero de una forma interactiva con esos pequeños retos meta. Entonces creo que es un elemento muy interesante en cualquier etapa, pero sobre todo, como mejor comenta, la formación de adultos, porque de alguna manera esas instrucciones, al hacerse de una forma guiada y orientada, le puede resultar más fácil comprenderlas y después implementarlas. Sergio Banderas, por su parte, cree que en la universidad podrían conjugarse todas las piezas necesarias para un aprendizaje basado en el juego. Y no habla de facultades de educación, que como hemos visto en este episodio ya lo hacen, sino de todos los grados, posgrados y estudios. La universidad tiene unos recursos y unos espacios y unas disposiciones incluso presupuestarias y todo que le permite jugar más, ¿no? En la pública educación siempre estamos más limitados en algunos casos, y podrían hacerse cosas muy, muy interesantes, por supuesto. Porque no olvidemos que a través del juego los seres humanos aprendemos, y ese aprendizaje podría ser de carácter ético. Hay experiencias que proponen al alumnado colocarse en la tesitura de tener que salvar a uno u otro personaje partiendo de una situación concreta. Ahora, imaginad que hablamos de algo tan importante y tan al día como la desinformación. ¿Por qué no plantear estrategias de gamificación para luchar contra las fake news, para alfabetizar a la población y para tomar decisiones que promuevan un uso sostenible y responsable de la IA? El dilema del prisionero en tiempos de prompts. Dejo ahí estas cuestiones y doy por terminado el juego de hoy. Yo creo que cualquier proceso que sea una adquisición de conocimiento se puede trabajar en la gamificación. Si priorizamos esa puesta en marcha de procesos que realmente el alumnado se sienta atraído por los mismos y se va a vincular con ellos, el conocimiento que le traslademos va a ser mucho más asimilable por el interés que ha despertado la situación. Entonces yo creo que es un mundo por explorar y que yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes en distintas instituciones, empresas, medios. Somos seres humanos, somos seres sociales y yo creo que la narrativa ha sido el elemento principal de evolución que hemos tenido. Entonces siempre va a haber historias que contar y siempre va a haber historias a partir de las cuales comprendamos mejor cómo funcionamos y cuál es nuestra realidad. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. En este episodio has podido escuchar una ficción sonora en homenaje a la serie de televisión del Ministerio del Tiempo, con las voces de Pablo Rojo y Carmen Márquez. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.